Hola, mi nombre es Marjorie Coy, estudiante de la carrera de Radiotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De lo que les voy a hablar es sobre la producción de los rayos X. Vamos a empezar hablando sobre la interacción del electrón con el blanco. Su principal función es llevar los electrones del cátodo al ánodo, con sus tres componentes principales que son la consola de control, el tubo de rayos X y el generador de alto voltaje, que su principal función es llevar muchos electrones acelerados a una alta energía cinética a una pequeña parte del ánodo. La energía cinética es la energía del movimiento. Esa nos dice que cuando un cuerpo está en reposo, esa no contiene energía cinética. También nos dice que todos los electrones tienen una misma masa. Por consiguiente, si la energía cinética aumenta, los kBp incrementan. Entonces, al aumentar la energía cinética, aumenta la intensidad y la energía del haz de rayos X emitidos. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad de los electrones. Los electrones que viajan desde el cátodo al ánodo constituyen la corriente del tubo de rayos X y a esto se les suele denominar electrón proyectil. Cuando esos electrones proyectiles golpean los átomos pesados metálicos del blanco, transfieren energía cinética a estos átomos. El electrón proyectil interacciona con los electrones orbitales y con el campo nuclear del átomo del blanco. Esta interacción conlleva una conversión de energía cinética en energía térmica o en energía electromagnética. Y esta se convierte en radiación infrarroja o en rayos X. Ahora vamos a hablar sobre el calor anódico. La mayor parte de energía de los electrones proyectiles se convierte en calor. Estos electrones interaccionan con los electrones de la capa externa de los átomos del blanco, pero no tienen suficiente energía como para ionizarlos. En cambio, los electrones de la capa externa solo saltan a un estado energético excitado o superior. La constante excitación y relajación de los electrones de la capa externa es responsable de la mayor parte del calor generado en los tubos de rayos X. Solo el 1% de la energía cinética de los electrones proyectiles son utilizados para la producción de radiación X y el 99% se convierte en calor. La producción de calor también aumenta directamente con el kBp y por consiguiente la eficiencia de la producción de los rayos X. Ahora vamos a hablar sobre la interacción característica. Esta nos dice que se forman cuando los electrones proyectiles interactúan con los electrones internos y no con los electrones externos del átomo del blanco. Estas se forman con una interacción violenta. Estos son emitidos cuando un electrón de la capa externa ocupa un hueco de la capa interna. En esta ilustración se puede ver cómo se producen los rayos X característicos. Cuando el electrón proyectil ioniza un átomo del blanco arrancando un electrón de la capa K, se crea un hueco electrónico temporal en la capa K. En este estado es altamente antinatural para el blanco del átomo y es corregido por la caída de un electrón de la capa externa del hueco de la capa K. La transmisión de un electrón orbital de una capa externa a una capa interna va acompañada de la emisión de rayos X. Estos tienen una energía igual a la diferencia de la energía de enlace de los electrones orbitales involucrados. Solo los rayos característicos K de tungsteno son útiles para la obtención de imágenes. Este tipo de radiación característica se denomina característica porque es característica del blanco. La radiación de frenado. Esta se produce cuando un electrón proyectil es frenado por el campo eléctrico del núcleo del átomo del blanco. Esto se da cuando el electrón proyectil evita totalmente los electrones orbitales. Este puede pasar lo suficientemente cerca del núcleo del átomo como para notar la influencia del campo eléctrico. Debido a que los electrones están cargados negativamente y el núcleo positivamente, existe una fuerza electromagnética. Cuanto más cerca del núcleo pase el electrón proyectil,
más fuerza va a tener el campo eléctrico del núcleo, ya que cuando el electrón proyectil pasa cerca del núcleo, se frena y cambia su trayectoria, quedando con una energía cinética menor y cambiando su trayectoria. Y esa energía cinética perdida se convierte en rayos X. En esta ilustración podemos considerar la producción de un rango tan amplio de energías a través de la interacción de frenado. Los rayos X de frenado de baja energía se producen cuando un electrón proyectil se ve débilmente influenciado por el núcleo. Un rayo X de energía máxima aparece cuando el electrón proyectil pierde toda su energía cinética y simplemente se aleja del núcleo. Los rayos X de frenado con energía entre estos dos extremos se dan más frecuentes. Ahora vamos a hablar sobre el espectro de emisión de rayos X. Este contiene todos los valores específicos, se refiere al rango de cualquier cantidad como rayos X. Este contiene el espectro continuo que tiene todos los valores posibles. También tiene el espectro discreto que se representa en un gráfico de los números dados por unidad de tiempo en función a cada número. El espectro de emisión de rayos X se ha medido para todos los sistemas de imágenes de rayos X. Entender el espectro de emisión de rayos X es una clave para interpretar la variación de voltaje de kVp, Ma y la filtración añadida, que afectan a la calidad de la imagen. Espectro de rayos X características. La energía discreta de los rayos característicos son típicas de las diferencias de la energía electrónicas de enlaces de un elemento particular. Los rayos X característicos tienen una energía exactamente fijada y forman un espectro de emisión discreto. Un gráfico de este tipo se denomina espectro de emisión de rayos X característico. Aparecen 5 líneas verticales representando los rayos XK y 4 líneas verticales representando los rayos XL. Las otras líneas de baja energía representan la emisión característica de la capa eléctrica externa. La intensidad relativa de los rayos XK es mayor que los rayos X característicos de baja energía debido a la naturaleza del proceso de la interacción. Emisión de rayos X de frenado. Tienen una energía que forma un espectro de emisión continuo. Si fuera posible medir la energía de cada rayos X de frenado emitidos por un tubo de rayos X, encontraríamos que estas energías abarcan desde el pico de energía electrónica hasta cero. Factores que afectan el espectro de emisión de rayos X. El número total de rayos X emitidos por un tubo de rayos X se podrían determinar añadiendo el número de rayos X emitidos a cada energía del espectro total en un proceso denominado integración. Gráficamente, el número total de rayos X emitidos es equivalente al área bajo la curva del espectro de emisión de rayos X. La forma general de un espectro de emisión siempre es la misma, pero su posición es relativa sobre el eje de energías para variar. Cuanto más a la derecha se encuentre el espectro, mayor es la energía efectiva del haz de rayos X. Y cuanto mayor sea el área bajo la curva, mayor es la intensidad del haz de rayos X. Estos factores incluyen el tamaño y forma del espectro y por consiguiente en la calidad y en la cantidad de los rayos X. El primer factor es el efecto Ma y MAS. Este cambiará de amplitud al espectro pero no de forma. Un cambio de Ma y MAS da como resultado un cambio proporcional en la amplitud del espectro de emisión de rayos X a todas las energías. En esta gráfica vamos a poder comprender el efecto Ma y los MAS. Si cambiamos la corriente de 200 a 400 Ma mientras las demás condiciones permanecen constantes, fluirán el doble de electrones del cátodo al ánodo y los MAS se doblarán. Este cambio de operación producirá el doble de rayos X a cada energía. En otras palabras, el espectro de emisión de rayos X cambiará de amplitud pero no de forma.
Cada punto de la curva designada por 400 MA es exactamente 2 veces mayor que el punto asociado a la curva de 200 MA. El segundo factor es el efecto del KBP. Un cambio de KBP afecta tanto en la amplitud y como en la posición del espectro de emisión de rayos X, ya que al aumentar el KBP, el área bajo la curva aumenta a una área aproximadamente del cuadrado del factor que ha aumentado el KBP. El tercer factor es el efecto de filtración añadida. El resultado de una filtración añadida es un aumento en la energía media del haz de rayos X con una reducción acompañada de la cantidad de rayos X. La filtración añadida a veces se denomina endurecimiento del haz de rayos X debido al aumento relativo de la energía media. El cuarto factor es el efecto del material del blanco. Eso nos dice que el aumento del número atómico del blanco aumenta la eficiencia de la producción de los rayos X, característicos y de frenado, ya que el número del blanco afecta tanto al número como a la energía afectiva de los rayos X. Quinto factor es el efecto de la forma de la onda del voltaje. Existen 5 formas de ondas de voltaje: rectificación de media onda y de onda completa, fase 3 pulso 6 y fase 3 pulso 12, y el de alta frecuencia. Las formas de onda de voltaje de onda media y onda completa son las mismas excepto por frecuencia de repeticiones de pulsos de rayos X. La diferencia entre la fase de pulso 3,6 y la fase de pulso 3,12 es el rizado reducido obtenido con la generación de pulso 12 comparado con la de pulso 6. Los generadores de alta frecuencia producen el menor rizado de voltaje de todos los generadores de voltaje. En conclusión, el aumento de la corriente aumenta la cantidad y no tiene ningún cambio en la calidad. Y el aumento del voltaje aumenta la cantidad y la calidad. El aumento de la filtración añadida disminuye la cantidad y aumenta la calidad. El incremento de un número atómico aumenta la cantidad y la calidad, y el aumento de un rizado de voltaje disminuye la cantidad y la calidad.